Siempre creí que tenía todo lo que una mujer podría desear. Un matrimonio estable, una casa hermosa en un barrio tranquilo y un marido que, aunque no era perfecto, me amaba. O al menos eso pensaba. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo mi vida perfectamente ordenada se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, llevándome por un camino de pasión, traición y finalmente, redención. Todo comenzó hace unos meses, en una tarde de verano aparentemente normal. Estaba regresando a casa después de hacer las compras, cargada con bolsas de supermercado, cuando lo vi por primera vez. Él estaba de pie junto al ascensor, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían penetrar directamente en mi alma. Era alto, de cabello oscuro y con un aire de misterio que me intrigó instantáneamente. «Permítame ayudarla con esas bolsas», dijo, extendiendo sus manos hacia mí. Su voz era suave, con un ligero acento que no pude identificar. «Oh, gracias», respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago cuando nuestras manos se rozaron al pasarle las bolsas. «Soy Lucía, vivo en el 5B». «Un placer, Lucía. Yo soy Alejandro. Acabo de mudarme al 5A. Parece que seremos vecinos». En ese momento no tenía idea de cómo esas simples palabras cambiarían el curso de mi vida para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de anticipación y culpa. Me descubrí a mí misma arreglándome más de lo habitual antes de salir de casa, esperando encontrarme con Alejandro en el pasillo o en el ascensor. Cada vez que lo veía, sentía una chispa de emoción que hacía años no experimentaba. Mi marido, Carlos, parecía no notar nada. Estaba sumergido en su trabajo como siempre, llegando tarde a casa y apenas prestándome atención. Hubo un tiempo en que eso me molestaba, pero ahora me encontraba agradeciéndolo en secreto. Me daba más oportunidades de cruzarme con Alejandro. Nuestros encuentros casuales se volvieron más frecuentes. Una charla en el ascensor se convirtió en una invitación a tomar un café. El café se transformó en largas conversaciones en el parque cercano. Y antes de darme cuenta, estaba compartiendo con él mis sueños, mis miedos y mis frustraciones, de una manera que no había hecho con nadie en años. Ni siquiera con Carlos. Alejandro me escuchaba con una atención que me hacía sentir especial, valorada. Me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y eso despertaba en mí sensaciones que creía olvidadas. La culpa seguía ahí, acechando en los rincones de mi mente, pero cada vez me resultaba más fácil ignorarla. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa con Carlos, me encontré tocando la puerta de Alejandro. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero cuando abrió la puerta y vi la intensidad en sus ojos, supe que no había vuelta atrás. «Lucía», susurró, y en esa simple palabra pude sentir todo el deseo contenido durante semanas. No hubo necesidad de más palabras. En un instante, sus labios estaban sobre los míos y yo me entregué a un beso apasionado que hizo que me temblaran las rodillas. Sus manos recorrían mi cuerpo con una urgencia que reflejaba la mía propia. En ese momento, nada más importaba, ni mi matrimonio, ni mis votos, ni la culpa que sabía que vendría después. Esa noche marcó el inicio de nuestra aventura clandestina. Nos veíamos a escondidas, robando momentos de pasión en cualquier oportunidad que se presentara. Un encuentro furtivo en el sótano del edificio, un beso robado en el ascensor cuando nadie más estaba mirando, noches enteras en su apartamento cuando Carlos estaba de viaje de negocios. Cada encuentro era una mezcla embriagadora de excitación y remordimiento. La adrenalina de lo prohibido se mezclaba con el miedo constante a ser descubiertos. Pero la conexión que sentía con Alejandro era demasiado fuerte para resistirme. Él me hacía sentir viva, deseada, apreciada de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los meses pasaron y nuestra relación se intensificó. Ya no era solo una aventura física, me estaba enamorando profundamente de Alejandro. Él me hablaba de un futuro juntos,
de dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. Una parte de mí anhelaba esa posibilidad, pero otra parte se aferraba a la seguridad de mi matrimonio, a la vida que había construido con Carlos. Mi vida se convirtió en un acto de equilibrio constante. Durante el día, era la esposa perfecta, cuidando la casa y manteniendo las apariencias. Por las noches, me transformaba en la amante apasionada, explorando nuevos límites de placer y conexión emocional con Alejandro. Vivía en dos mundos paralelos, y cada vez me resultaba más difícil mantenerlos separados. Carlos comenzó a notar cambios en mí. Me preguntaba por qué sonreía más, por qué parecía más distante a veces, inventaba excusas, hablaba de nuevos pasatiempos o amistades, cualquier cosa para mantener la fachada. Cada mentira me pesaba en el alma, pero no podía detenerme. La emoción de mi relación con Alejandro era como una droga de la que no podía prescindir. Una noche, después de un encuentro particularmente intenso con Alejandro, regresé a casa sintiéndome culpable y confundida. Carlos estaba despierto, esperándome en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó. Su voz, una mezcla de preocupación y sospecha. Salí a caminar. Mentí, evitando su mirada. Necesitaba aclarar mis pensamientos. Carlos me miró fijamente por un momento y pude ver el dolor en sus ojos. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? El miedo me paralizó por un instante. Lucía, dijo finalmente, siento que te estoy perdiendo. ¿Qué nos está pasando? Su vulnerabilidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, en meses, vi al hombre del que me había enamorado años atrás. El remordimiento me inundó y por un momento consideré confesarlo todo. Pero el miedo a perderlo todo me detuvo. Estoy bien, Carlos, respondí, forzando una sonrisa. Solo estoy pasando por un momento difícil, ya se me pasará. Esa noche, acostada junto a Carlos, no pude dormir. La culpa me carcomía y empecé a cuestionarme todas mis decisiones. ¿Valía la pena arriesgar mi matrimonio, mi estabilidad, por la pasión que sentía con Alejandro? ¿Era realmente amor lo que sentía por él? ¿O solo la emoción de lo prohibido? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté distanciarme de Alejandro, buscando claridad en mis pensamientos, pero él no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Sus mensajes se volvieron más insistentes, sus miradas más intensas cuando nos cruzábamos en el edificio. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Alejandro tocó a mi puerta. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillantes de determinación. No podemos seguir así, Lucía, dijo en cuanto abrí la puerta. Te amo y sé que tú también me amas. Es hora de que tomemos una decisión. Mi corazón latía con fuerza. Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos, decirle que sí, que dejaría todo por él. Pero otra parte, la parte racional, me recordaba todo lo que estaba en juego. Alejandro, por favor, supliqué. Necesito más tiempo. Esto no es fácil para mí. ¿Más tiempo?, respondió, la frustración evidente en su voz. Hemos estado jugando a esto durante meses, Lucía. No puedo seguir siendo tu secreto. O estamos juntos de verdad, o esto se acaba aquí y ahora. Sus palabras me golpearon con fuerza. La realidad de la situación me cayó encima como un balde de agua fría. Había estado viviendo en una fantasía, creyendo que podía tener lo mejor de ambos mundos sin consecuencias. Necesito pensar, dije finalmente, cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Me derrumbé en el sofá, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que las cosas se salieran tanto de control? Los días siguientes fueron un infierno. Evitaba a Alejandro lo mejor que podía, mientras trataba desesperadamente de reconectar con Carlos. Pero la culpa y el miedo constante me impedían ser yo misma. Carlos notaba que algo andaba mal, pero yo seguía mintiendo, cavando un hoyo cada vez más profundo.
Una noche, después de una cena particularmente tensa con Carlos, recibí un mensaje de Alejandro. Si no le dices la verdad a tu marido, lo haré yo. El pánico me invadió. Todo mi mundo estaba a punto de derrumbarse y era enteramente mi culpa. Pasé la noche, en vela, sopesando mis opciones, buscando una salida que sabía que no existía. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le diría la verdad a Carlos, aceptaría las consecuencias de mis actos, fueran cuales fueran. Era lo correcto, aunque también lo más difícil que había hecho en mi vida. Esperé a que Carlos regresara del trabajo, cada minuto una tortura. Cuando finalmente llegó, le pedí que se sentara conmigo en el sofá. Carlos, comencé, mi voz temblando. Tengo algo que decirte. En ese momento, justo cuando estaba a punto de confesarlo todo, el timbre sonó. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era antes incluso de abrir la puerta. Alejandro estaba allí, su rostro una máscara de determinación. Lo siento, Lucía, dijo, entrando en el apartamento, pero esto tiene que terminar. Carlos se levantó del sofá, confundido y alarmado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alternativamente a Alejandro y a mí. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. No había escapatoria, no había más mentiras que pudieran salvarme. Era hora de enfrentar la verdad. Carlos, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. He estado teniendo una aventura con Alejandro. Lo siento tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Carlos pasaba de la confusión al dolor y finalmente a la ira. Alejandro permanecía de pie, en silencio, como si de repente se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Carlos, su voz apenas un susurro. Meses, respondí, incapaz de mirarlo a los ojos. Carlos se dejó caer en el sofá, su rostro entre sus manos. El peso de mi traición parecía aplastarlo. Yo la amo, intervino Alejandro, rompiendo el silencio. Queríamos estar juntos, pero «cállate», gritó Carlos levantándose de un salto. «No tienes derecho a estar aquí, fuera de mi casa». Alejandro me miró, buscando apoyo, pero yo estaba paralizada. No podía moverme, no podía hablar. Todo lo que había temido estaba sucediendo frente a mis ojos y era peor de lo que había imaginado. «Lucía», dijo Alejandro, su voz suplicante. «Vámonos, dejemos todo esto atrás. Podemos empezar de nuevo, juntos». Por un momento, consideré su oferta huir, dejar atrás todo el dolor y la vergüenza. Pero mientras miraba a Carlos, vi todo lo que estaba a punto de perder. Años de historia, confianza, un amor que, aunque se había enfriado, seguía siendo real. «No puedo, Alejandro», dije finalmente. «Lo siento, pero no puedo irme contigo». Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por una mezcla de dolor y resignación. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola con Carlos, el silencio entre nosotros cargado de emociones no dichas. Finalmente, reuní el coraje para mirarlo. «Carlos, no digas nada», me interrumpió. «No quiero oír tus excusas, no ahora». Se levantó y se dirigió a la habitación. Lo seguí, temerosa de lo que pudiera hacer. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, viendo cómo sacaba una maleta del armario. «Me voy», respondió, sin mirarme. «Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto». «Por favor», supliqué. «Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo». Se detuvo por un momento, sus ojos encontrándose con los míos. Vi en ellos una mezcla de dolor, ira y, lo que más me dolió, decepción. «¿Arreglarlo?», preguntó con amargura. «¿Cómo se supone que arreglemos esto, Lucía? Has estado viviendo una mentira durante meses. Has traicionado nuestra confianza, nuestro matrimonio. No sé si hay algo que arreglar». Sus palabras me golpearon con fuerza, porque sabía que tenía razón. Había destruido algo precioso, algo que tal vez nunca podría recuperar.
Lo vi empacar en silencio, incapaz de decir nada más. Cuando terminó, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «Te amaba, Lucía», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Espero que haya valido la pena». Y con eso, se fue, dejándome sola con el peso de mis acciones. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, arrepentimiento y soledad. El apartamento, antes lleno de vida y recuerdos, compartidos, ahora parecía un mausoleo de mi matrimonio fallido. Cada rincón me recordaba a Carlos, a la vida que habíamos construido juntos y que yo había destrozado con mis acciones. Intenté contactar a Carlos varias veces, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz y mis mensajes quedaban sin respuesta. La incertidumbre me estaba matando. ¿Volvería alguna vez? ¿Había perdido a mi esposo para siempre? Alejandro también intentó comunicarse conmigo, pero lo bloqueé en todos lados. Verlo o hablar con él solo haría las cosas más difíciles. Además, me di cuenta de que lo que sentía por él no era amor verdadero, sino una mezcla tóxica de lujuria y la emoción de lo prohibido. Ahora que la burbuja había estallado, veía claramente lo superficial que había sido nuestra conexión. Una semana después de la confrontación, recibí un mensaje de Carlos. «Estaré en casa mañana. Para recoger algunas cosas, necesitamos hablar». Esas simples palabras me llenaron de una mezcla de esperanza y terror. ¿Vendría para intentar arreglar las cosas o para poner fin definitivamente a nuestro matrimonio? Pasé la noche en vela, repasando en mi mente todo lo que quería decirle. Quería explicarle por qué había hecho lo que hice, aunque ni yo misma lo entendía del todo. Quería suplicarle que me diera otra oportunidad, prometerle que cambiaría, que seríamos felices de nuevo. Cuando finalmente llegó, me sorprendió lo cambiado que se veía. Parecía haber envejecido años en solo una semana. Sus ojos, antes llenos de amor cuando me miraban, ahora estaban apagados y distantes. «Carlos», comencé, mi voz temblorosa. Yo levantó una mano para detenerme. «Antes de que digas nada, Lucía, necesito que me escuches», dijo, su voz firme pero cansada. «He pasado la última semana pensando en nosotros, en nuestro matrimonio, en todo lo que hemos vivido juntos, y he llegado a una conclusión». Mi corazón latía con fuerza, temerosa de lo que pudiera decir a continuación. «Lo que hiciste», continuó, «me ha herido profundamente. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible, pero también me he dado cuenta de que yo no he sido el mejor esposo en los últimos años. Me centré tanto en mi trabajo, en construir una vida perfecta para nosotros, que olvidé lo más importante, nutrirla y valorar lo que teníamos». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba que asumiera parte de la responsabilidad. «Eso no justifica lo que hice», dije entre lágrimas. «Lo siento tanto, Carlos. Si pudiera volver atrás». «Pero no podemos volver atrás», me interrumpió. «Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». Me miró directamente a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me veía. No como la esposa perfecta que siempre había intentado ser, ni como la traidora en la que me había convertido, sino como la mujer imperfecta y humana que realmente era. «Te amo, Lucía», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «A pesar de todo, te amo, y creo que vale la pena intentar salvar nuestro matrimonio, pero no será fácil. Necesitaremos ayuda profesional y ambos tendremos que trabajar muy duro para reconstruir la confianza y el amor que alguna vez tuvimos». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, Carlos estaba dispuesto a darnos otra oportunidad. «Haré lo que sea necesario», prometí, tomando sus manos entre las mías. «Te amo, Carlos. Cometí un error terrible, pero te juro que haré todo lo posible para ganarme tu confianza. De nuevo». Nos abrazamos y en ese momento sentí un rayo de esperanza.
Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos todos si eso significaba salvar nuestro matrimonio. Las semanas y meses siguientes fueron un desafío constante. Comenzamos a asistir a terapia de pareja, donde tuvimos que enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra relación. Hubo momentos de dolor, de ira, de frustración. Días en los que parecía que no avanzábamos y otros en los que sentíamos que dábamos un paso atrás por cada dos que avanzábamos. Tuve que aprender a ser completamente transparente con Carlos, a compartir mis pensamientos y sentimientos más profundos, incluso aquellos que me avergonzaban. Él, por su parte, tuvo que aprender a expresar sus necesidades y a no dar por sentada nuestra relación. Poco a poco, comenzamos a reconectar. Empezamos a tener citas de nuevo, a redescubrirnos mutuamente. Hablábamos durante horas, compartiendo nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras esperanzas para el futuro. Y lentamente, muy lentamente, la confianza comenzó a renacer entre nosotros. No fue un proceso fácil ni rápido. Hubo momentos en los que la culpa me abrumaba, en los que sentía que no merecía el perdón de Carlos. Hubo días en los que él luchaba con sus propios demonios, con la imagen mental de mi infidelidad que lo atormentaba, pero nos mantuvimos firmes en nuestro compromiso de salvar nuestro matrimonio. Un año después de aquella fatídica noche en que todo salió a la luz, Carlos y yo decidimos renovar nuestros votos. No fue una gran ceremonia, solo nosotros dos, nuestro terapeuta como testigo y las promesas sinceras de dos personas que habían atravesado el infierno juntos y habían salido más fuertes al otro lado. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Mientras estábamos allí, mirándonos a los ojos y prometiendo una vez más amarnos y respetarnos, me di cuenta de cuánto habíamos crecido, tanto individualmente como pareja. Ya no éramos las mismas personas que se habían casado años atrás. Habíamos madurado, habíamos aprendido lecciones difíciles y ahora estábamos eligiendo conscientemente estar juntos, con un entendimiento mucho más profundo de lo que significaba el amor y el compromiso. La vida siguió su curso. Tuvimos que mudarnos de aquel edificio. Los recuerdos eran demasiado dolorosos para ambos. Comenzamos de nuevo en un nuevo hogar, uno libre de los fantasmas del pasado. Alejandro se convirtió en un recuerdo lejano, una lección aprendida de la manera más dura. Con el tiempo, la herida de mi infidelidad comenzó a cicatrizar. Nunca desapareció completamente. Siempre sería una parte de nuestra historia, pero dejó de ser el centro de nuestras vidas. Aprendimos a hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, a abordar los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Nuestra comunicación mejoró enormemente, y con ella, nuestra intimidad y conexión. 5 años después de aquella noche que casi destruyó nuestro matrimonio, Carlos y yo estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa, viendo el atardecer. Nuestras manos estaban entrelazadas, un gesto simple pero lleno de significado. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a este punto?, me preguntó Carlos, su voz suave y reflexiva. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, y en el arduo trabajo que habíamos hecho para llegar a donde estábamos ahora. Honestamente, hubo momentos en los que no, admití. Pero estoy tan agradecida de que lo hayamos logrado. Carlos apretó mi mano. Yo también, dijo. ¿Sabes? A veces pienso que lo que pasó, por terrible que fuera en su momento, nos hizo más fuertes. Nos obligó a enfrentar problemas que habíamos estado ignorando durante años. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Nos obligó a crecer, a ser mejores personas y mejores compañeros. Exactamente, sonrió Carlos. No cambiaría lo que tenemos ahora por nada del mundo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando,
el cielo de tonos dorados y rosados, reflexioné sobre el viaje que habíamos realizado. Había cometido un error terrible, uno que casi me costó todo lo que amaba, pero a través del dolor, el arrepentimiento y el arduo trabajo, habíamos encontrado una forma de sanar y crecer juntos. Mi aventura con Alejandro, que una vez me pareció tan emocionante y llena de pasión, ahora se veía como lo que realmente era, una distracción superficial de los problemas más profundos en mi vida y en mi matrimonio. La verdadera pasión, el verdadero amor, era lo que había construido con Carlos a lo largo de los años, lo que habíamos luchado tan duramente por preservar y reconstruir. Aprendí que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que se hace cada día. Es el compromiso de estar allí para tu pareja, en los buenos y en los malos momentos. Es la voluntad de ser vulnerable, de admitir tus errores y trabajar para ser mejor. Es la decisión de elegir a tu pareja una y otra vez, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Mi infidelidad fue el error más grande de mi vida, pero también fue el catalizador para el cambio más significativo. Me enseñó el verdadero valor de la honestidad, la importancia de la comunicación abierta y el poder transformador del perdón genuino. Ahora, mientras miro hacia el futuro, ya no temo los desafíos que puedan venir. Sé que Carlos y yo podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Hemos pasado por el fuego y hemos salido más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Esta es mi historia, una historia de amor, traición y redención. Una historia que me recuerda todos los días lo afortunada que soy y lo cerca que estuve de perderlo todo. Es un recordatorio constante de que el verdadero amor requiere trabajo, honestidad y compromiso, pero que al final vale la pena cada esfuerzo. Mientras el sol finalmente desaparece en el horizonte, miro a Carlos y siento una oleada de amor y gratitud. Hemos recorrido un largo camino y aunque sé que aún tenemos mucho camino por delante, estoy emocionada por cada paso que daremos juntos, porque ahora sé que el amor verdadero no es perfecto. Es imperfecto, es difícil, es complicado. Pero cuando dos personas están dispuestas a luchar por él, a crecer juntas y a perdonar, puede ser la fuerza más poderosa y transformadora del mundo. Y eso, después de todo, es la lección más valiosa que he aprendido.